El sol caía sobre Santiago del Estero en 1878, cuando los cuerpos de 5 magistrados aparecieron colgados en la plaza principal. No fueron ladrones ni bandidos comunes quienes ejecutaron esta venganza calculada. Fue un solo hombre, un gaucho que la justicia había perseguido injustamente durante años, quien decidió que había llegado el momento de cobrar lo que le debían. Los nombres de esos jueces aún resuenan en los archivos judiciales como símbolos de una época donde la ley se vendía al mejor postor. Martín Aguirre no era un asesino nato, era un hombre de campo, trabajador, respetado en su comunidad, hasta que una disputa de tierras con un hacendado poderoso cambió su destino para siempre. Los jueces, que deberían haber protegido sus derechos, se convirtieron en sus verdugos. Durante 3 años, firmando órdenes de arresto como un fugitivo en testimonios falsos, ocultándose en los montes, mientras veía cómo su familia perdía todo. Pero Aguirre no era un hombre común. Mientras escapaba de la ley corrupta, comenzó a documentar cada injusticia, cada soborno, cada documento falsificado. Llevaba un diario meticuloso donde registraba los nombres de los 5 jueces que habían destruido su vida. Ramírez, cada uno había recibido monedas de oro del hacendado. Salazar, cada uno había firmado sentencias que sabían falsas. La noche del 15 de marzo de 1878, Aguirre dejó de huir. Había pasado meses planeando, observando los movimientos de sus enemigos, esperando el momento perfecto. No buscaba simplemente venganza, buscaba justicia. Lo que sucedió en esas 48 horas cambiaría para siempre. Lo que nadie esperaba era la precisión quirúrgica con la que ejecutaría su plan. Esta es la historia real de cómo un gaucho perseguido se convirtió en el verdugo de la justicia corrupta y cómo su acto resonó en toda Argentina como un grito desesperado contra un sistema judicial podrido hasta los huesos. Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos los rincones más oscuros de la historia latinoamericana. Soy tu narrador, y hoy les traigo una historia que pocos conocen pero que merece ser contada. Antes de comenzar, si eres de Argentina, Chile, Uruguay o cualquier otro país de Latinoamérica, déjame saber en los comentarios de dónde nos sigues. Me encanta saber que nuestra comunidad crece día a día en todo el continente. Esta historia que están por escuchar no es ficción. Está documentada en los archivos históricos de Santiago del Estero. Es una historia que nos habla de justicia, venganza y desesperación en tiempos donde la ley era un instrumento de los poderosos. Si te gustan las historias reales que te mantienen al borde de tu asiento, este canal es para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Cada semana traemos historias fascinantes que no encontrarás en los libros de texto convencionales. Son relatos que muestran el lado humano, crudo y real de nuestra historia latinoamericana. Dale like si ya estás enganchado con esta introducción, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Comparte este video con alguien que ame la historia real. Esas historias que te hacen reflexionar en los comentarios sobre la justicia. ¿Crees que Martín Aguirre hasta dónde puede llegar un hombre un criminal cuando todo le es arrebatado? La justicia popular puede ser legítima cuando la justicia oficial está corrompida. Ahora sí, acomódense porque vamos a viajar al Santiago del Estero de 1878, a una época donde la palabra de un juez podía destruir vidas con un simple trazo de pluma, y donde un hombre decidió que había llegado el momento para conocer la verdadera historia de la ley vendida. Martín Aguirre había nacido en 1840 en las afueras de Santiago del Estero, en una familia de gauchos trabajadores que habían cultivado la misma tierra durante generaciones. Su padre le enseñó a montar a caballo antes de que pudiera caminar, y su madre le inculcó un sentido inquebrantable de la justicia y el honor.
Eran valores que Tenía Martín su propio rancho, llevaría grabados criaba en el alma ganado hasta y había sus formado una últimos familia días. respetable con su Para esposa 1875, Carmen y sus 3 hijos. Martín había prosperado. Era conocido en la región como un hombre de palabra, alguien que cumplía sus compromisos y ayudaba a sus vecinos en tiempos difíciles. La vida era dura pero digna, y eso era todo lo que Martín necesitaba. Todo cambió cuando don Sebastián Villarreal, el hacendado más poderoso de la provincia, puso sus ojos en las tenían tierras acceso de Aguirre. directo al río Dulce, algo invaluable en una región donde el agua determinaba la riqueza. Villarreal le hizo una oferta ridículamente baja, esperando que Martín aceptara por miedo o por necesidad, pero Aguirre se negó. Esas tierras eran su legado, el futuro de sus hijos. La negativa de Martín, testigos sobornados, señalaron a Aguirre como una semana después. No Apareció importó que muerto el Martín capataz tuviera de una Villarreal coartada sólida, con un cuchillo que estuviera clavado en a el kilómetros pecho. de distancia cuando ocurrió el crimen. Los testimonios fueron presentados ante el juez Ramírez, el primero de los 5 magistrados que sellarían el destino de Martín. El juez Ramírez era conocido por todos como el perro faldero de los hacendados. Sus sentencias siempre favorecían a quien pudiera pagar más. Cuando Martín se presentó ante él, esperando que la verdad prevaleciera, Ramírez ni siquiera miró las evidencias de su inocencia. Con una sonrisa cruel, firmó la orden de arresto y fijó una fianza imposible de pagar. Martín tuvo que huir esa misma noche para no terminar en prisión por un crimen que no cometió. Durante los siguientes meses, 4 jueces más se sumaron a la persecución. El juez Córdoba autorizó el desalojo violento, ordenó el embargo de todas sus propiedades sin un juicio en la calle. El juez Salazar rechazó todas las apelaciones presentadas por el abogado de Martín, un joven idealista que pronto abandonó el caso por miedo a represalias. Y finalmente el juez Domínguez firmó una orden de captura, vivo o muerto, convirtiendo a Martín en una presa que cualquiera podía cazar. Cada uno de estos jueces bancarios que más tarde serían descubiertos, había depósitos sustanciales en las cuentas de los 5 magistrados, todas provenientes de empresas fantasma controladas por Villarreal. A la luz de una vela, la escribía en su diario. Era tan descarada, documentaba cada injusticia, cada nombre, cada fecha. ¿Quién los visitaba pueblos, disfrazado para recoger testimonios de otros hombres? Martín, que habían sido 3 años como un fantasma, moviéndose entre los montes y los ranchos de amigos leales que se arriesgaban a darle refugio por el mismo pero no perdió el tiempo. Lo que mantenía vivo a Martín no era el odio, era algo más profundo. Sabía que el sistema legal nunca le daría la razón, que los tribunales superiores estaban tan corrompidos como los locales. Si quería justicia, tendría que tomarla con sus propias manos. Y así, lentamente, comenzó a planear lo que se convertiría en uno de los actos de venganza más meticulosos de la historia argentina. En enero de 1878, Martín finalmente tuvo todo listo. Que el juez Ramírez había estudiado las rutinas de los 5 jueces durante meses, que Bustamante bebía hasta la embriaguez, por donde caminaba cada viernes con quien en la cantina del pueblo, que Córdoba era un cobarde que huía al menor signo de peligro, que Salazar confiaba demasiado en sus guardaespaldas, y que Domínguez, el más arrogante de todos, se creía intocable. El plan de Martín era simple en concepto, pero complejo en ejecución. No podía atacarlos uno por uno a lo largo de semanas o meses. Eso le daría tiempo a los demás para huir o reforzar su seguridad. Tenía que golpear rápido, fuerte y simultáneamente. Para eso necesitaba ayuda, y la encontró en lugares inesperados. Resultó que Martín no era el único que quería ver muertos a esos jueces. A través de su red de contactos, encontró a otros 4 hombres que habían sido igualmente desbaratado profesionalmente por atreverse a desafiar a Ramírez. Un comerciante que había perdido su negocio por una sentencia injusta de Bustamante. Un gaucho joven cuyo hermano había muerto en prisión por una condena falsa firmada por Córdoba.
y un viejo soldado que había visto cómo Salazar y Domínguez enviaban hombres inocentes. Se reunieron en secreto durante semanas. Estos 5 hombres, perfeccionando cada detalle, en los verdugos de la justicia corrupta. El 15 de marzo de 1878 sería el día en que Santiago del Estero despertaría a una nueva realidad. Martín les hizo jurar que no habría tortura innecesaria, que sería rápido y que dejarían evidencia clara de por qué había sucedido. La noche del 14 de marzo, los 5 hombres tomaron posiciones. Cada uno sabía exactamente había dibujado mapas detallados de cada ubicación. Llevaban consigo no solo armas, sino también copias de los documentos que probaban la corrupción de los jueces. Estos documentos serían clavados junto a los cuerpos como testimonio silencioso de sus crímenes. A las 2 de la madrugada del 15 de marzo comenzó la ejecución del plan. El abogado deshonrado entró silenciosamente en la casa del juez Ramírez. El magistrado fue despertado plácidamente en la garganta, sin sospechar. El abogado le mostró los documentos habían llegado, que probaban todos sus sobornos, todas las vidas que había destruido. Ramírez intentó suplicar, ofrecer dinero, pero era demasiado tarde. Murió sabiendo exactamente por qué. Simultáneamente, el comerciante arruinado esperaba al juez Bustamante fuera de la cantina. Cuando el juez borracho salió tambaleándose, fue arrastrado a un callejón de terror. Escuchó la lista completa de sus crímenes antes de que el comerciante ejecutara la sentencia que el propio sistema judicial nunca dictaría. Su cuerpo fue encontrado con un letrero que decía: «Así muere la justicia vendida». El gaucho joven tenía la tarea más difícil. El juez Córdoba, el cobarde, sabía que Córdoba huiría al primer signo de peligro, así que ideó un plan ingenioso. Se disfrazó de mensajero urgente, golpeó la puerta del juez en plena noche, diciendo que el gobernador necesitaba verlo inmediatamente. Cuando Córdoba salió apresuradamente de su casa, fue emboscado. Sus últimas palabras fueron súplicas patéticas que nadie escuchó. El viejo soldado se encargó del juez Salazar, quien confiaba en sus 2 guardaespaldas para protegerlo. Pero el soldado era un veterano de múltiples conflictos. Envenenó la comida de los guardaespaldas durante su cena nocturna. Cuando ambos cayeron inconscientes, entró en la residencia de Salazar. El juez intentó defenderse con una pistola, pero sus manos temblaban tanto que no pudo disparar. El soldado le mostró la foto de su sobrino muerto antes de terminar con él. Martín Aguirre se reservó para sí mismo al juez Domínguez, el más arrogante, Domínguez, el que había firmado la orden grande de Santiago, vivo o muerto, protegida por muros altos y guardias. Pero Martín conocía un secreto. El juez tenía un pasadizo subterráneo que usaba para visitas discretas. Había sobornado a una sirvienta meses atrás para obtener esa información, y ahora ese conocimiento le daría acceso. Cuando levantó la vista por el túnel a las 3 de la madrugada frente a él, Domínguez estaba en su estudio, revisando documentos a la luz de varias velas durante 3 años. El hombre que se suponía estaría muerto o escondido para siempre. Por primera vez en su vida, el juez Domínguez experimentó el verdadero terror. Martín no se apresuró. Sacó su diario y comenzó a leer en voz alta cada entrada, cada injusticia que Domínguez le mostró, las evidencias de los sobornos, los documentos bancarios, los testimonios de las familias destruidas. Domínguez intentó negarlo todo. Luego intentó ofrecer el doble de lo que Villarreal le había pagado. Pero Martín no había venido por dinero, había venido por justicia. Cuando amaneció el 15 de marzo de 1878, los ciudadanos de Santiago del Estero despertaron en la plaza principal que nunca olvidarían. Colgados de los árboles más grandes estaban los cuerpos de los 5 jueces más corruptos de la provincia. Cada uno tenía clavado en el pecho un documento que detallaba sus crímenes específicos. No era un acto de barbarie sin sentido. Era una declaración pública, un juicio ejecutado cuando el sistema oficial había fallado completamente. La reacción fue dividida pero intensa.
Los poderosos, encabezados por don Sebastián Villarreal, exigieron que se capturara inmediatamente a los responsables. El gobernador ofreció una recompensa enorme por información, pero algo extraño sucedió. Nadie habló. Nunca fueron capturados. La gente común se dice que Martín, aquellos que habían sufrido bajo el yugo, vivió bajo un nombre falso el resto de sus días. Algunos incluso sonrieron en la Patagonia, sabiendo que finalmente alguien había tenido el coraje. Lo cierto es que su historia se convirtió en leyenda. Una historia que los 4 compañeros desaparecieron esa misma noche. Un recordatorio de que incluso el más oprimido puede levantarse contra la injusticia. Los documentos que Martín dejó clavados en los cuerpos los copiaron antes, no fueron de que las autoridades pudieran confiscarlos. Cuando esos documentos fueron publicados en periódicos de Buenos Aires, estallaron escándalos que llegaron hasta el Congreso Nacional. Don Sebastián Villarreal fue investigado, aunque nunca fue a prisión. Su poder era demasiado grande, pero su reputación quedó destruida para siempre. Lo más impactante de esta historia no es solo la venganza. En toda Argentina había miles de Martín Aguirre, sino hombres y mujeres cuyas vidas habían sido destruidas por un sistema judicial corrupto. La historia de los 5 jueces colgados se convirtió en un símbolo de resistencia, un grito desesperado contra la impunidad de los poderosos. Los años pasaron y la historia de Martín Aguirre pasó de ser noticia a ser leyenda. Pero su impacto perduró. En Santiago del Estero, los nuevos jueces que fueron nombrados para reemplazar a los asesinados eran extremadamente cuidadosos en sus decisiones. Sabían que los ojos del pueblo estaban sobre ellos, que cualquier signo de corrupción podría tener consecuencias fatales. El miedo que Martín había instilado en los corazones de los corruptos fue más efectivo que décadas de reformas legales. Hoy, los archivos judiciales de 1878 sigue resonando. Todavía contienen los documentos del caso, manchados por el tiempo pero legibles. Los historiadores debaten si Martín Aguirre fue un héroe popular o un asesino. Pero para quienes conocen la historia completa, para quienes entienden el contexto de una época donde la justicia era un privilegio de los ricos, esta historia nos recuerda que la representa algo más no es solo lo que dicen las leyes, la desesperación de un hombre bueno empujado al límite por cuando un sistema judicial se corrompe completamente, cuando los guardianes de la ley se convierten en sus violadores más flagrantes. ¿Qué opciones le quedan al ciudadano común? Es una pregunta incómoda que la ley vendida nos obliga a enfrentar, y una pregunta que sigue siendo relevante en nuestros tiempos. Y así termina la historia del gaucho que castigó a 5 jueces corruptos en Santiago del Estero. Una historia de injusticia, venganza y un grito desesperado por un sistema que funcionara para todos, no solo para los poderosos. Espero que esta historia te haya impactado tanto como a mí cuando la descubrí en esos archivos polvorientos. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos para más historias fascinantes de nuestra historia, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes de nuestro pasado.